se observa, la pantalla se observa. Sí, ingeniero. Ingeniero. Mm, ya, ok. A ver, vamos a hablar ahora sobre las funciones, ya netamente. Eh, para eso una breve introducción, qué es y para qué nos sirve una función, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué es una función? ¿No? Entonces, una función es una estructura predefinida por el programa para realizar cálculos u otras operaciones específicas con los datos, ¿ya? Entonces, las funciones están divididas por categorías, ¿no? Como vemos acá, puede ser una función de búsqueda de referencia, una función de base de datos, fecha y hora, de ingeniería, de texto, ¿no? Y una serie de funciones que son más de 400 funciones, ¿ya? Eh, Luego tenemos ahí los componentes de una función, ¿no? Entonces, los componentes de una función siempre ya sabemos, ¿no? Esto siempre va a ser, para hacer una función, siempre vamos a empezar con el signo igual, ¿ya? Entonces, luego tenemos el nombre de la función que se va a utilizar, ya sea qué funciones podemos utilizar, ¿no? Eh, Ahora, entre paréntesis, los argumentos de la función separados por una coma o punto y coma, ¿no? Dependiendo de nuestra configuración, de nuestra, eh, no lo que nosotros tenemos, no manejamos en nuestras computadoras, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es una función, por ejemplo, la función buscar v, ¿no? Entonces, estos son los argumentos. Debajo de estos son los argumentos, ¿no? Llamado también su sintaxis. La función buscar v, por ejemplo, tiene el, el argumento valor buscado, ¿no? Ese debe de cumplirse, ese parámetro. También matriz tabla, ¿no? También debe cumplirse. Indicador de columnas. Entonces, todo esto son sus, sus parámetros, ¿no? En sí, ¿no? Porque en sí estos deben de cumplirse, son argumentos, ¿ya? Todo es, por ejemplo, acá está con punto y coma, ¿no? Entonces mi computadora está pues por una configuración de punto y coma. Ya, entonces esto es por el ejemplo, ¿no? No cumple también. Valor buscado C4, ¿no? La matriz de tabla, valor del dólar 3, ¿no? Hasta G hasta el 38. Entonces esos son los argumentos. ¿Qué son los argumentos de una función? ¿No? Los argumentos de una función son los componentes que van entre paréntesis, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo esto que van entre paréntesis. Y separados por un punto y coma, ¿no? Entonces, mire, separados por coma o por un, acá por ejemplo, mire ahí, coma, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se van a fijar siempre cuando nosotros vamos a poner la función, ¿no? Que nos permiten que la función arroje el resultado, ¿no? Cada función tiene una estructura de argumentos diferentes. Puede ser de 0 hasta 255 argumentos. Entonces, dentro de estos paréntesis podemos poner hasta 255 argumentos. ¿Ok? Los argumentos pueden ser números, ¿no? Textos, referencias o rango de celda, fórmulas, otras funciones, valores lógicos, ya sean verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, esos serían los argumentos. Ya, entonces, tenemos también, a ver, unas funciones básicas, ¿no? De lo que son funciones, lo que vamos a aplicar. Entonces, a ver, sabemos que hemos dicho que una función es una estructura predefinida por el programa, ¿no? Para realizar cálculos u otras operaciones específicas, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, en la hoja A, ¿no? En la hoja 1 que dice suma, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Eso de lo que es sumar, ¿no? Entonces, vamos a repetir, hay dos formas de sumar, ¿no? La primera forma de sumar es lo siguiente, dice acá, total de ventas, ¿no? Es que es de una base de datos de
en la fecha del año 2013, con su código de los artículos de una unidad, precio unitario, cantidad, ventas, comisión, ¿ya? Entonces me pide ayer el total de ventas, ¿no? Total de ventas, ¿no? Este es el total de ventas, ¿sí? Entonces, para la primera forma, ya es trabajar pues con el asistente de funciones. Entonces, a ver, vamos a aplicar, voy a ir acá, hago un clic, entonces me voy a ir pues acá donde dice insertar función, ¿no? Esto es pues el asistente, hacemos un clic, este es el asistente de funciones, ¿no? Esto Profesor, para, dígame, profesor, disculpe, su pantalla de Excel no se ve su ¿no? pantalla de PDF. A ver, disculpe, a ver, a ver. Ya, entonces vamos a cambiar. Mm, ya, a ver, están ingresando un ratito. Ya. Ya, ok. Como les estaba indicando, mm, tenemos acá como una base de datos, ¿no? De un artículo que tiene la fecha, el código, el artículo, la unidad, precio unitario, cantidad, ventas, comisión, ¿no? Entonces, en este ejercicio me pide ayer la total de ventas, ¿no? Y total de comisión. Entonces, como lo dije, hay dos formas para sumar, ¿no? Entonces, la primera forma, me dice, es el total de ventas, o sea, quiero hallar la suma de todo esto, ya el total de ventas, ¿ya? Entonces, la primera, le dije que hay con el asistente de funciones, ¿no? Esta de acá, ¿no? Insertar función. Entonces, en esta ventana, nos aparece, pues, acá dice busca una función. Acá podemos buscar, ¿no? ¿Qué tipo de función? No está acá, entonces podemos escribir, ¿no? Para eso nos sirve esto. Luego ponemos, por ejemplo, acá no hay, miren, a ver, ¿qué ponemos acá? A ver, la función sumar punto sí puede ser, a ver, sumar punto sí, ¿no? Entonces ponemos ir. Entonces, miren, ya nos busca, ¿no? Ahí está la función sumar punto sí, ¿no? Entonces, como vamos a hallar la suma, entonces la suma está dentro de estos, de, en uno de estas funciones está, pues, ¿no? Entonces la función suma está, pues, dentro de matemáticas y trigonométricas. Entonces acá también, miren, están, pues, por alfabeto las funciones, ¿no? Entonces suma debe estar abajo, acá está la suma, ¿no? Entonces la suma también nos indica, ¿no? Acá suma todos los números de un rango de celas, ¿no? Y así, ¿no? Acá también hago, entonces me da ya el concepto de suma cuadrados, que es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, como vamos a hacer la suma, simplemente ponemos a aceptar. Entonces, acá miren, ya acá ya me muestra, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos son ya los argumentos, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar, digamos, con dos o tres argumentos. Cuando hago un clic, se aumenta un argumento más. Hago otro clic, ¿no? Y así, miren, sucesivamente se va incrementando ya los argumentos. Los argumentos nosotros podemos tener, como hemos dicho el anterior, que debe ser 255 argumentos, ¿no? Entonces, nosotros simplemente tenemos pues de un solo argumento, ¿no? De esto, ¿no? De ventas. Entonces, simplemente esto lo voy a borrar, suprimir. Entonces voy a seleccionar todo esto, ¿no? Selecciono, ya está, me he seleccionado. He seleccionado desde G2, ¿no? G2 hasta G20, ¿no? G20, ¿sí? Entonces simplemente ya ponemos a aceptar, ¿no? Y nos sale 6005, ¿no? Es una forma también de sumar, ¿no? La otra forma ya es conociendo también. Nosotros ya conocemos ya la función, cómo es su sintaxis, entonces ponemos, pues toda función empieza con igual, ponemos suma, y una vez, mire, cuando ponemos suma ahí aparece resaltado de color celeste, entonces ahí lo ponemos taf, entonces acá cuando ponemos taf, entonces ya nos, ¿qué es? Mire, es la sintaxis que se debe cumplir, número 1, número 2, número 3, etcétera, etcétera. Entonces ese nos pide la selección, o sea, seleccionamos todo esto, ¿no? Y luego vamos a cerrar paréntesis, ¿no? Cerramos paréntesis,
hallamos la misma, mire, ¿no? Pero acá nos pide de comisión, ¿no? Entonces la comisión es, pues, abro paréntesis, esta es la comisión, ¿no? Suma de comisión. Y selecciono todo el rango, no todo, sí, pues, y lo cierro paréntesis, me sale, a ver, qué ha pasado acá. Ah, me faltaba poner suma, bueno, me faltaba poner la función suma, igual suma, ¿no? Entonces seleccionamos la comisión, todo el rango de H2 hasta H20, ¿no? Cierro paréntesis y entro. Entonces nos da un total de 223, ¿no? Son, ¿no?, en dos casos para sumar, ¿no? Ok, en la siguiente hoja tenemos suma 2, entonces acá tengo una proyección de ventas de los artículos en las fechas del año 2013. Tengo por códigos, ¿no? Por la unidad, y tenemos por meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, acá me pide, por ejemplo, hallar total mensual, ¿no? El total de enero, total de febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Puedo realizar una fórmula y arrastrar para acá, ¿no? No, se puede. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Selecciono todo esto de enero hasta, o sea, vale decir, el rango E4 hasta J9, ¿ya? Entonces luego rápidamente me voy, pues acá hay una opción, ¿no?, donde dice autosuma. Ahí miren, una sumatoria, hago un clic, ¿no? Entonces automáticamente lo sumamos, ¿no? De producción de eventos de enero, de febrero, marzo, ¿no? Entonces se ha podido hacer acá la suma, entonces también ha podido ser de esa forma, ¿no? Es igualito, ¿no? Pero la más corta, me parece que es esto, ¿no? Ok, ¿no? Es en la hoja 2, en suma 2. Ahora en la siguiente hoja, en la hoja suma 3. Entonces acá me pide hallar de la misma tabla, la proyección de ventas, ya el total semestral, vale decir, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿No? Entonces, en lo anterior, miren, hemos seleccionado simplemente aquí nada más, ¿no? Hasta ahí, miren. Eso es en lo, para hallar en filas. Pero ahora, si queremos nosotros hallar acá en columna, entonces necesariamente tenemos que seleccionar todo esto, hasta ahí. Vale decir, E4 hasta acá, 9. Entonces, miren, tenemos que seleccionar eso. Entonces, me voy a sumatoria, ¿no? Nos bota resultado, ¿sí? Que también podemos realizar, ¿no? Primero para esto y luego arrastrar, ¿cierto? También válido, ¿no? Ok, entonces en la siguiente hoja tenemos suma 4, en la suma 4, ¿no? Aquí, ¿no? En la suma 4. Entonces aquí más bien hay que seleccionar, pues, ambos, ¿no? Porque nos pide hallar total semestral y también total mensual. Entonces acá simplemente tenemos que hallar, pues, ambos. Miren, ambos para los resultados, ¿ya? Vale decir, desde E4 hasta K10, ¿ya? Entonces, hallamos, bueno, y hacemos un clic en sumatoria, miren, nos da el resultado, ¿sí? Entonces, si queremos hacer por partes, acá hacemos la suma, arrastramos, ¿no? Hallamos. Luego acá hacemos esta suma y lo jalamos también, ¿no? Un poquito, entonces el más corto es esto, ¿no? El más corto es esto, ¿no? Seleccionamos todo y, ¿no? Hallamos la respuesta, ¿no? Ok. En la siguiente hoja, donde dice varios, ¿no? Varios, también tenemos en fecha, en la cantidad de importe, flete y el kilómetro, o sea, la distancia, el recorrido, ¿ya? Entonces, aquí nos pide, por ejemplo, nos pide el promedio del costo del flete, ¿no? El promedio. Acá me pide ya el promedio, o sea, el promedio de esto, ¿no? Entonces, sabemos que es un promedio, ¿no? Si tengo 4 notas, ¿no? La suma las 4 notas y lo divido entre 4, ¿no? Es el promedio, ¿no? Entonces, aplicamos, escribimos promedio, ¿no? Entonces, ahí está promedio, ¿no? Resaltadito, ponemos TAF. Y acá me pide, pues, el promedio, igual que la suma, ¿no? Miren su sintaxis, número 1, número 2, así, ¿no? Pero no es, pues, la suma, ¿no? Sacar el promedio.
Entonces me dice del promedio del costo de flete. Entonces selecciono pues todo el rango, mire, ¿no? Entonces de este rango me va a sacar pues el promedio de ese flete, ¿no? Y ahora regresamos, entonces, y cierro paréntesis. Hemos seleccionado el rango de G2 hasta G227, ¿no? Entonces ponemos un Enter, el promedio es 3.20. Ok. El siguiente me pide el máximo importe. ¿Cuál sería el máximo importe? O sea, de aquí, ¿no? De este campo importe. Máximo valor, me dice. Entonces hay una función, ¿no? Que es básica también, que es max, ¿no? ¿No? Que se utiliza también, max, ¿no? Entonces selecciono también, ¿no? Todo el rango, ¿no? Selecciono acá, aprieto Control Shift con la tecla hacia abajo, se selecciona automáticamente todo, ¿no? Entonces regresamos y acá cerramos paréntesis. Entonces el valor máximo es de 995.760, ¿no? Entonces es el importe mayor. Y acá me pide pues la menor distancia. Entonces la menor distancia vale decir de este recorrido, ¿no? El menor recorrido. Entonces ahí utilizamos también la función min, ¿no? La función min, entonces acá de igual forma también, ¿no? Entonces seleccionamos todo esto, clic, control shift y con la tecla del cursor hacia abajo, entonces selecciona todo, ¿no? Todo el rango. Entonces regresamos y luego cerramos paréntesis y enter, ¿no? Tenemos 328, ¿no? Es la menor distancia. Luego me dice la cantidad de fletes y registrados, ¿no? La cantidad, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, va a contar, ¿no? Tiene que contar. Entonces, acá pone para que cuente, es más bien es la función contar, ¿no? En la función contar, mira, me aparece resaltado, pongo tab. Entonces acá selecciono pues ya también el rango, entonces me dice de fletes, ¿no? ¿Cuántos hay, no? Selecciono Control Shift más la tecla hacia abajo y miren, ya está seleccionado y regreso y simplemente pongo y cierro paréntesis, enter. Entonces tengo 226 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Tengo registros, 226 registros. Y acá me pide cantidad de empresas atendidas, o sea, vale decir ya lo que es empresas, de textos, mire, de estos textos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contar y contará? Entonces, la función contar es simplemente va a contar, o sea, va a ver si en la celda se encuentran números o no. No todo lo que se encuentra en números lo va a contar. Si fuera espacio en blanco, no le va a contar, ¿no? Le va a dejar ahí. Entonces, la función contará sí, ¿no? Eso sí, más bien detecta lo que son los caracteres, ¿ya? Por ejemplo, vamos a seleccionar de empresas. Dice, ¿no? De las empresas acá, ¿no? De las empresas. Entonces, ponemos la función contará, TAF, entonces acá, a ver, ratito están, quieren ingresar, ok, ya está. Entonces la función contará, me dice cantidad de empresas, entonces vamos a la cantidad de empresas. Selecciono, de igual forma también, ¿no? Selecciono la primera, Control Shift con la tecla hacia abajo y ya está seleccionado todo el rango, ¿no? Todo el rango y me voy acá y cierro paréntesis nada más. Y, ¿no? Y también de igual forma, la misma, ¿no? ¿No? La misma. Luego nos vamos a pasar a lo que es la siguiente hoja, redondear, ¿ya? Redondear. Entonces, acá también tenemos, a ver, un ratito, ya está. Entonces tenemos acá, de la misma forma, ¿no? Tenemos el número de documento, la empresa, el destino, la fecha, la cantidad, el importe, el flete, el recorrido, pero me pide hallar el redondeo simple, el redondeo más, el redondeo menos, ¿ya? Entonces, para hallar el redondeo simplemente lo ponemos igual, redondear, a ver, ¿no? Aquí está, redondear, ¿no? Entonces, bajo se encuentra con el cursor, TAF, ¿no?
Entonces, acá en el redondear, miren, la sintaxis lo que me pide es el número y el número de decimales, me pide. Esos dos argumentos debo de cumplir, ¿ya? Eso siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero redondear? Voy a redondear el recorrido, ¿ya? Entonces, el recorrido, pongo, ya está mi seleccionado el número, luego punto y coma, el número de decimales, ¿ya? Cuando es redondear simple, entonces ponemos a entero, pues es cero, ¿no? Es cero, cierro paréntesis, ya me sale 1354. ¿No? Fíjense, cuando es mayor a 5, entonces va a aumentar a una unidad, ¿no? Si es menor que 5, no, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá mire, este 7 es mayor que 5, entonces este 3 se convierte en 4, ¿no? Entonces, y para el resto lo vamos a actualizar. Entonces, acá, por ejemplo, miren, este 3 es menor que 5, entonces no afecta, queda como está en el 2127, no le va a aumentar, ¿ya? En la siguiente dice redondeo más, entonces ponemos acá, acá está redondear más, ahí está redondear más, ¿no? Redondear más, tab. Entonces también miren, en sus sintaxis es lo mismo, número y número decimales, ¿no? Lo que va a hacer acá, por ejemplo, va a aumentar en 1, ya, unidad. Por ejemplo, seleccione el recorrido, ya, que es H2, punto y coma, y número de decimales, ¿no? Acá lo voy a poner en 1, 1 lo voy a poner, ya, lo vamos a aumentar en 1. Entonces acá le voy a poner, lo cierro paréntesis, miren, enter, ¿no? Fíjense acá, miren, 1353.79, que le puse en 1 le puse, ¿no? Le va a convertir a 80, aquí está 80. Esto sería, miren, miren, a 2127, de este 3 lo va a convertir a 4, a 40. Entonces, a ver, voy a actualizar. Miren, acá está 40. Este 50, como hemos puesto, más 1 de decimales, va a ser estos 6, miren. Acá 6, acá 2, acá 1, miren, acá está el 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la función redondeo más. En la siguiente, redondear menos, punto menos, no taf. Entonces, eso es lo contrario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, selecciono, ¿no?, la celda a redondear, le pongo punto y coma, y le pongo acá, pues, 0. A ver, miren, vamos a poner 0, 0, cierro paréntesis, enter. Entonces, miren, hemos puesto 0, entonces simplemente va a quedar, miren, a 1353. Ahí está, miren, ¿no? Entonces, si lo vamos a actualizar, acá, miren, 1127, entonces ya no lo toma en cuenta el 36, ¿ya? Miren, pone 0. Acá 1380.51, ya no le pone el 51, ¿no? Entonces, esas son las funciones básicas de lo que tenemos, ¿ya? A ver, hasta acá. Luego tenemos acá, ¿no? Ya acá están pues ya los resultados, ¿ya? Ustedes van a verificar, ustedes lo tienen también, ya les he compartido, ¿no?, el archivo, también ahí están sus respuestas. ¿Ok? Ok. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, ¿podría repetir cuál era la diferencia entre contar y contará? No le entendí muy bien esa parte. Ya. Acá. A ver, la función contar, eh, esta es la función contar, solamente va a leer, ya le voy a decir, va a leer solo que son números, ya, digamos en esta celda, por ejemplo, acá, por ejemplo, ya, voy a hacer acá, miren, 1, 2, 3, acá le voy a poner A, acá le voy a poner B, acá le voy a poner 4, ya miren, ¿no? Esto lo voy a centrar, a ver, ya está, miren, ¿no? Ya miren, tenemos acá, miren, ¿cuántos hay? Miren, en la función contar va a contar simplemente 1, 2, 3, esto no lo va a contar, tampoco lo va a contar, esto sí lo va a contar,
En sí, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Entonces lo hacemos acá. Pongo igual, contar, ¿no? Contar. Entonces selecciono el rango, ¿no? Cierro paréntesis, enter. Miren, ¿qué es lo que ha contado? Solamente números. 1, 2, 3 y 4. No ha contado estos, ¿no? No ha contado los caracteres. No ha contado los caracteres. Pongo acá la función, miren, contará, ¿ya? En la función contará, fíjense, en la función contará, eh, lo que va a hacer es simplemente va o leer o va a detectar lo que son caracteres nada más. Ya, miren. Entonces acá, a ver, también, ¿no? Creo que también tiene ambos. A ver, vamos a realizarlo acá. Puede realizar ambos, a ver, miren, selecciono. Eh, no, miren, entonces miren, la función contará también hace dos, ¿no? Esa doble función, miren. ¿Ya? Entonces la función contará también detecta números como también caracteres. ¿Ya? Entonces miren, en la función, esto sería acá, pues, ¿no? Acá sería 6, ¿no? Esta sería la función contará, ¿no? Pues, la función contar simplemente va a leer números, ¿no? Solo va a detectar en las celdas los que encuentre números, ¿no? Entonces por eso acá hay 1, 2, 3, 4, acá está 4. Y la función contará no hace ya también detecta números como también caracteres. Entonces miren, como vemos, hay 6. ¿Ya? Eso es. Entonces, si nosotros vamos a aplicar acá, si vamos a aplicar acá, a ver, quiero ver de esta, a ver, quiero que me cuenten cuántas empresas hay. Entonces, acá lógicamente no voy a aplicar la función contar, pues, ¿no? No me va a dar. La función contar simplemente es va a leer números, acá no hay números, en la celda no hay números, ¿no? Entonces, lógicamente tengo que aplicar acá la función contará. Ok. A ver, ¿alguna pregunta más? A ver, sí. A ver, Sí, ingeniero. ya. Ok. Entonces, miren, esta es una de las funciones más importantes. Con la función sí hacemos programación. Ya, con esta función hacemos la programación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la función? Si no, es una de las más potentes que tiene el Excel. Esta función comprueba que si cumple una condición, si esta se cumple, da como resultado verdadero. Si la condición no se cumple, da como resultado falso. ¿No? Entonces, esta es la sintaxis de la función sí. Entonces, ¿qué hace primero? ¿No? Tiene el argumento, la condición, acá tiene verdadero y acá tiene falso. Si esta condición es verdadera, se va a imprimir esto de acá se va a imprimir. Si esta condición es falsa, se va a imprimir esto de acá, ¿ya?
Entonces acá tenemos unos ejemplos también básicos. A ver, nos vamos a pasar al caso uno. Entonces aquí nos dice pues, tenemos acá los apellidos y nombres, estudiante, sexo, la observación, el campo de observación vacío y la solución. Esto es la solución. Cuando hay un M, acá debe aparecer masculino, ¿ya? Más masculino debe decir. Cuando acá está un M, debe decir masculino. F, femenino, femenino, femenino y masculino, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la función. Sí, entonces, ¿qué dice en observación? ¿No? Se determinará según el campo sexo de la persona, o sea, aquí, ¿no? Acá vamos a hacer la fórmula. Si es sexo, es M, entonces mostrará masculino. Si es el sexo F, mostrará femenino. Caso contrario, mostrará sexo equivocado, ¿no? Sexo equivocado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos pues todo, ¿no? Puede ser, ahí, luego lo vamos a variar, ¿ya? Entonces, acá también dice, las expresiones de comparación con caracteres, letras, siempre van entre comillas, ¿no? O sea, los caracteres, ¿no? Le hemos mostrado también en el anterior, en la concatenación, ¿no? Las letras van siempre entre comillas. Entonces, acá, entonces, hagamos. Entonces, ponemos acá la función, siempre al igual, ¿no? Sí, entonces, ahí está el sí y taf. La prueba lógica, me pide la prueba lógica, o sea, la condición, ¿no? Entonces, selecciono esto de acá, ¿no? D4 es igual, y acá lo pongo, pues, ¿no? Entre comillas, a M, ¿no? De M. Y este D4 es igual a M, miren, a M, ¿qué debe mostrarme? Masculino. Entonces acá lo debo poner. Esa es la condición, ¿no? Entonces luego punto y coma. Entonces acá le debo, entre comillas, lo pongo masculino, ¿no? Masculino. Cierro comillas. Ahora, si esta condición es falsa, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Que me imprima femenino. Mira, lo pongo femenino, ¿no? Femenino. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y hago un enter. Miren, me bota masculino. ¿Ya? Entonces, para el resto, miren, voy a actualizar. Ahí está, miren. Masculino, M masculino, F femenino, F femenino, F femenino, M masculino. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces, ha cumplido simplemente, ¿no?, la condición. Este D4. D4 es M. M es igual a E. Sí. Entonces, ¿qué va a imprimir? Masculino. Acá, por ejemplo. F, en la celda referencial D6, F es igual a M, no es igual a M. Entonces, ¿qué va a cumplir? La siguiente sentencia, femenino, ¿no? Entonces, eso es lo que hace en este caso. Ok. Pasamos en la siguiente hoja, caso 2. Acá, aquí, ¿no? También tenemos similar que el anterior, pero acá ya tenemos varios, ¿ya? Tenemos, mira, si su estado civil es S, mostrar soltero; si su estado civil es C, que muestre casado; si su estado civil es V, viudo; si su estado civil es D, divorciado; y su estado civil, caso contrario, mostrará pues estado civil equivocado. Entonces acá miren, esto no hay un caso acá, no hay UC, ¿no? Entonces no hay, pues debe poner estado civil equivocado, debe mostrarnos acá. Entonces, acá hacemos, miren, ya pues lo que es la función sí anidada. Una función sí dentro de una función, otra vuelta a la función sí. ¿Ya? Entonces, simplemente ponemos acá pues igual, sí, ¿no? Acá hago la primera condición. Primero para S, ¿no? S que es soltero, me dice. Entonces pongo acá, pues, ¿no? Si esta celda es S, si esta celda es, digamos que es S, entonces lo comparamos, ¿no? Que es igual a S. Entonces, que me muestre, ¿qué me va a mostrar? Soltero, lo pongo soltero. Soltero. Y cierro paréntesis, ¿no?
Ahora pongo punto y coma. Ahora, nuevamente, mire, voy a evaluar. Nuevamente, pongo la función sí, ¿no? Acá nuevamente me pregunta. Voy a evaluar también esto. Selecciono la celda C4. O sea, vamos a trabajar ahora para la C. C4. C es igual a, ¿qué le pongo? A C. O sea, a C. Si es igual, que me muestre casado, ¿no? Casado, ¿no? Casado, cierro comillas. Otro, función sí. Entonces, ahora me falta para viudo, ¿no? Viudo. Entonces, sí, esta celda es igual a V, o sea, lo que es a viudo, lo que es a viudo. Si es igual, entonces que me imprima viudo, ¿no? Que me imprima viudo, que me imprima viudo. Ya está. Entonces, ahora hago punto y coma, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta para el divorciado y estado civil equivocado. Acá yo puedo ser ya de uno solo nomás. Entonces, hago la función sí, entonces comparo, bueno, esto, esa celda referencial es igual a D, o lo que es a divorciado, entonces, que me imprima divorciado, ¿no? Divorciado. Divorciado. Cierro comillas. Entonces, caso contrario, que diga estado civil equivocado, ¿no? Pongo acá pues el estado civil equivocado, ¿no? Cierro paréntesis. ¿Cuántos paréntesis hemos abierto? 4. Entonces lo cierro, ¿no? ¿No? 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Ahí creo que a ver, me falta algo. Ya está. Las comillas creo que le faltan. Ya, entonces ya la corregido el Excel. ¿Ya? Entonces miren, esa es, miren, la secuencia. ¿Ya? Entonces, mira, acá C4 es igual a S, entonces va a imprimir soltero. Si es igual a C, casado. Si es igual a V, viudo. Si es igual a D, divorciado. Caso contrario, estado civil equivocado. ¿Ya? Entonces, vamos a actualizar, generamos, ¿no? Y acá, por ejemplo, S, soltero. UC, no hay peluce acá, ¿no? Mira, no hay el UC, entonces va a decir que es un estado civil equivocado. Entonces, estado civil equivocado. D, divorciado. S, soltero. D, divorciado. V, viudo. G, estado civil. C, casado, ¿no? Entonces, de esa forma lo hacemos, ¿no? Entonces, a eso se le llama las funciones anidadas, ¿ya? Funciones anidadas, ¿ya? Dentro de una función. Luego tenemos en el caso 3, ¿no? Acá en caso 3 es también similar, ¿no? En el caso 3 es similar también. También dice, ¿no? Si su categoría es A, que muestre 2500. Acá, por ejemplo, A, que muestre, ahí está, ¿no? La solución que es 2500, que muestre acá 2500. Si es B, 2000. Entonces, B acá, 2000. Si es C, C cuánto es 1500. Me muestra 1500, ¿no? Este es 1500, ¿no? Entonces, es similar, ¿no? Que esto de acá. Ya, a ver, rápidamente. Ponemos igual la función sí. Si esto, si digamos A, ¿no? Si esta celda es igual a, ¿no? Entonces, no, acá no, de repente no interfiere lo que es mayúsculas o minúsculas. Miren, lo estoy poniendo acá en minúsculas, a ver. Miren, si la celda referencial D4 es igual a A, entonces, ¿qué va a imprimir? Miren, 2500, ¿no? 2500, punto y coma. Ahora pongo sí. Entonces, acá miren, nosotros en los números no necesita las comillas, ¿ya? En los números no necesita las comillas, ¿ya? Entonces, la celda referencial D4 es igual a B, es igual a B. Entonces, ¿qué va a imprimir? 2000, ¿no? 2000.
Luego punto y coma, sí, ¿no? Sí, acá sería la misma celda que vamos a evaluar. D4, esa celda referencial, es igual a C. Si es igual a C, ¿cuánto va a imprimir? 1500, ¿no? Entonces, como tenemos uno más, no, tenemos dos más, pues, ¿no? Ya, entonces seguimos, ¿no? Entonces, punto y coma, sí, ¿no? Entonces acá también, bueno, la misma, ¿no? La misma celda, ¿no? Que estamos evaluando, ¿no? C4, C4, ¿no? No, es D4, ¿no? D4. Si no, miren, porque acá no puedo seleccionar, miren. Entonces, si no lo va a poder seleccionar, escribo, pues, ¿no? Entonces, D4, ¿no? Es la misma celda D4. Es igual, ¿no? A D, es igual a D, ¿no? Es igual a D, entonces, que va a imprimir 1000, ¿no? 1000. Caso contrario, 0, ¿no? Es la última opción, ¿no? Caso contrario, mostrará 0, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. 1, 2, 3, 4. Ya está. Enter, ¿no? Entonces, miren, C 1500, lo actualizo. B 2000, E. Acá no hay E, pues, ¿no es cierto? Entonces se va a tomar este caso, ¿no? 0, ¿no? Es 0, ¿no? Entonces, esa también es la funcionalidad. Entonces, miren, no es necesario también poner mayúscula las categorías, ¿no? Acá es mayúscula categoría y acá es la minúscula, ¿no? Ok. En el caso 4, a ver, nos dice, se determinará según la ocupación de la persona, ¿ya? Si su ocupación es ingeniero, vamos a dar 2000. Entonces, esto ustedes lo van a hacer, ¿ya? Es similar al anterior, ¿ya? Ustedes lo van a hacer esto. En el caso 5, también, ¿no? Ustedes también lo van a hacer. Y se determinará según la categoría de la empresa, ¿ya? O sea, la categoría, estas son las categorías de las empresas, ¿no? Entonces, A dice el 0% del básico, ¿ya? O sea, acá tiene que ser una bonificación, ¿ya? Según dice la categoría de la persona, una bonificación, ¿ya? Dice del 0% a la A, de la B al 5%, de la C al 2%, de la D al 0%. Caso contrario, 0. Entonces, lo que hace acá, mira, por ejemplo, en la categoría C, que es el 2%, ¿ya? El 2%. Entonces, mire, ¿cuánto es el 2% de 2000 del básico? Esa cantidad, mira, se está incrementando al básico. Entonces, sería 2040, ¿no? Entonces, ustedes lo van a hacer acá, ¿ya? Con una fórmula y luego lo arrastra. También creo que hicimos en los anteriores clases. La anterior clase hicimos, creo, con referencias también hicimos esto, ¿no? Entonces, miren, esta es también la respuesta, ¿no? Acá están las respuestas. ¿Ya? Eso es respecto a la función sí. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí de la función sí? Ya, ok. Entonces, a ver, nos faltaba la anterior, lo que era de los gráficos. Terminamos los gráficos del anterior, porque ya estamos dentro de las funciones. A ver, nos faltaba esto del anterior, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué es un gráfico? A ver, los gráficos son representaciones que muestran los resultados, ¿no? Y tendencias de los números existentes en una tabla, ¿no? A través de un gráfico podemos ver los números, los resultados de una tabla en forma mucha más clara y precisa, ¿no? Sin ser tan analítico, ¿no? Entonces, gracias al gráfico nosotros podemos interpretar, ¿no? Entonces, acá miren el ejercicio 1, tenemos ya una proyección de una base de datos de 5 productos, ¿no? Y en los meses de enero, febrero, marzo, abril, ¿no? De 4 meses.
y tenemos sus totales respectivos. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, crea dos gráficos de columnas, o sea, vamos a crear dos gráficos, acá uno, acá, ¿no? El primero me dice, se nota, ¿no? Se nota, ¿no? A ver. Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, sí se Entonces, visualiza. ya. Entonces, esto es del anterior. A ver, ok. A ver, en el que se aprecia, dice, en el que se aprecie el nivel de variabilidad de ingresos, ¿ya? De un mes a otro, ¿no? Entonces, simplemente, entonces me dice, pues, lo voy a seleccionar siempre, ¿no? Tenemos que seleccionar para que genere un gráfico, ¿no? Seleccionamos siempre con los encabezados, ¿no? ¿No? Desde A3 hasta E8, ¿ya? Entonces, miren, estoy seleccionando para que me muestren, pues, por ejemplo, en la producción de eventos de enero, febrero y también los productos, ¿no? Luego me voy, pues, a la ficha insertar, luego me voy a gráficos, acá me voy a columnas, y en columnas vamos a escoger, pues, estas son columna 2D, columna 3D, barra 2D, ¿no? Otras barras, entonces lo que vamos a escoger columna agrupada 3D, ¿ya? Entonces seleccionamos, entonces miren, ahí está el gráfico, entonces en el gráfico miren, para mover, siempre nos ubicamos en el borde, ¿no? Porque si lo vamos a mover desde acá, a veces se varía, ¿no? Varía un poco, ¿no? Se distorsiona. Entonces miren, ya tenemos acá, ¿no? Lo que dice en el gráfico, ¿no? Podemos ver acá la variabilidad de los ingresos de un mes a otro. Por ejemplo, mira, el producto, mire, ¿no? Los productos. El de, el de enero es el celeste, mire. El de febrero, miren, es este color. El de tercero, marzo, miren, es este de plomo. Y el de abril es, miren, amarillo. Entonces, acá, miren, vemos ya la variabilidad de un mes a otro, ¿no? Se nota la variabilidad, ¿no? Entonces, está en lo correcto. Entonces, estas funciones de acá, en lo que aparece, por ejemplo, acá más, acá como un pincel, acá no mire como un embudo, miren, más nos sirven para editar, ¿no? Para editar el gráfico, ¿ya? Acá están los ejes, si desactivo, mira, se desactiva los ejes, ¿no? Y acá están títulos, ¿no? Miren, los títulos de los ejes, ¿no? Los títulos de los ejes. Título del gráfico, también podemos eliminar el título del gráfico. Etiqueta de datos, ¿no? Ahí están las etiquetas de datos, ¿no? Entonces tenemos acá tabla de datos, ¿no? También podemos incluir la tabla de datos, ¿no? Esto es más funcional, ¿no? Que Word, ¿no? Entonces acá, mira, tenemos líneas de cuadrícula, ¿no? Tenemos las líneas, desaparecen, mira, ¿no? Desaparece. La leyenda, ¿en qué sitio quiero llevar la leyenda, no? En el lado izquierda, derecha, arriba, izquierda, o podemos, depende de nosotros dónde queramos, y podemos ir a más opciones, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esa opción. Entonces, acá tenemos en la siguiente, ya acá trabajamos ya con los estilos, ¿no? Tenemos unos estilos, ¿no? Como ven, miren los estilos. Y también tenemos el color, ¿no? También está acá, ¿no? Acá arriba, los estilos y los colores también, ¿no? Son lo mismo. Entonces. Lo que está acá también en la siguiente son ya los valores, ¿no? Valores, nombres, ¿no? Es igual que si de repente no quiero, digamos, el mes de enero ni el producto 1, entonces puedo desactivar, mire, no quiero el mes de enero, no quiero el producto 1, entonces aplicar no está, mire, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esa opción, entonces lo vamos a dejar tal como está, con todos los productos y todos los meses, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿ok? Entonces, acá, a ver, podemos poner también el gráfico, ¿no? Podemos cambiar el gráfico, podemos escribir o podemos dar su referencia, ¿no? Provisión de eventos, ¿no? Entonces, si yo lo quiero generar acá, vincularlo, entonces acá lo pongo igual y selecciono la celda, producción de eventos, ¿no? Pongo Enter, entonces ya tenemos el título, producción de eventos,
¿no? Entonces, ya está en la primera parte, ¿no? Entonces, en el segundo me dice en el que se pueda ver la diferencia de los ingresos, dice. Ahora me pide de los ingresos de productos, ¿no? Por los 5 productos en los 5 meses. Me dice ya a la inversa esto, ¿no? Entonces, también, pues, no seleccionamos también. ¿Qué seleccionamos? A ver, ¿qué seleccionamos? Miren, en la primera me dice en el que se aprecia el nivel de variabilidad de los ingresos de un mes a otro. Ahí están los ingresos, de un mes a otro, de un mes a otro, de un mes a otro. Ahora me pide en el que se puede ver la diferencia de los ingresos, ¿no? De los ingresos, ¿no? Producidos por los 5 productos, ya a la inversa, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Entonces, a ver, seleccionamos también, ¿no? Con todos los encabezados, que siempre es necesario. Vamos a la pestaña, a la ficha insertar, columnas, y me voy con la misma, ¿no? Con el mismo gráfico. Entonces, para mover, ya les dije, en el borde. Entonces, acá. Tenemos acá, como me pide, ya con los de los ingresos, ¿no? Entonces, simplemente, pues, cambio acá, ¿no? Cambiar fila columna, ¿no? O un clic, miren, ya tenemos, miren, ya se ha cambiado, ¿no? En la primera, miren, en la leyenda que era enero, ahora es producto, ¿no? Entonces acá ya vemos, pues, ¿no? En los meses ya, miren, enero, en el producto 1, su variabilidad con el producto 2, miren, ¿no? Entonces acá era de los meses, ¿no? Acá es de los productos. ¿Ya? Entonces es como una forma de transponer, ¿no es cierto? Ok, entonces a ver acá, ¿qué podemos hacer? A ver acá, vamos a cambiar a ver, vamos a modificar, que es la leyenda, la vamos a llevar al lado derecho, ¿no? Ya está, ¿qué más lo podemos hacer? El título también lo podemos escribir también, ¿no? No necesariamente podemos podemos vincularle, ¿no? Podemos poner acá también, pues, proyección de ventas, no podemos escribir también, ¿no? Proyección de ventas. Entonces, de esa forma, nosotros podemos cambiar, ¿no? Cambiar de productos, o de meses a productos. A ver, en el ejercicio 2, nos dice, crea un gráfico de barras, ¿no? Que muestre la comparación de ingresos de febrero y abril, ¿no? De ingresos de febrero y abril, solamente de 2 meses, ¿no? De febrero y abril. Entonces, para eso nosotros seleccionamos, pues, ¿no? O sea, seleccionamos lo que es el producto, ¿no? Y lo que es el febrero con lo que es abril, ¿no? Lo que es abril. Siempre incluyendo los encabezados, no se olviden, ¿no? Entonces acá haremos un gráfico de barras, voy a la pestaña insertar, vamos a ir un gráfico de barras, vamos a trabajar en barra 3D, ¿ya? 3D agrupada, este es apilada, mejor apilada, a ver, ya acá. Entonces miren, este es el gráfico, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Ya está. Entonces, miren, ya hemos graficado, miren, un gráfico de barras que muestre la comparación de los ingresos de febrero y abril, ¿no? Ahí está, miren, de febrero, miren, con lo de abril, ¿no? Y acá nosotros podemos editarlo, podemos cambiar el texto, podemos cambiar su fondo, ¿no? Entonces,
todo con esta opción de acá, ¿no? Todo con esto. También decimos parecido también, ¿no? O sea, hacemos doble clic acá y nos habilita, ¿no? Para poner en un formato en el área ¿no? Del gráfico, ¿no? También podemos también cambiar, acá tenemos otro, a ver, miren, esto es más bien ya a ver, este, ¿no? La línea, ¿no? Es otro de partes del gráfico. Entonces, ahí también les he enviado a ver, revisen el formato, en el PDF, a ver, en el PDF, a ver, voy a compartir en el PDF, el PDF, ¿dónde está PDF? En PDF, acá. Entonces, acá también, ¿no? Tenemos que es un gráfico, tenemos tipos de gráficos, ¿no? Columnas, barras circulares, ¿no? Entonces, acá tenemos también las partes, ¿no? El área del gráfico, área de trazado, ¿no? Los ejes de valores, los ejes de categorías, series, título de gráfico, título del eje, etiqueta de datos, ¿no? Todo eso lo podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos el área de trabajo, el área de trazado. Entonces, todo eso, a ver, nos vamos a pasar acá. Mm, mm, gráfico. ¿No? Entonces, miren, todo esto es el área de trabajo, ¿no? Entonces, esto de acá es el área de trazado, ¿ya? El área de trazado, este es el área de trazado, ¿ya? Entonces, ahí también podemos hacernos de los bordes, podemos dar color, ¿no? También podemos dar los efectos, ¿no? Efectos de sombra, de iluminado, ¿no? Una serie de características, ¿ok? Ustedes ya lo van a practicar. A ver, en la siguiente, el ejercicio 3 nos dice, pues, crea un gráfico circular que muestre el porcentaje, en porcentajes, ¿no? El total de ventas de cada producto. Luego muévelo a una hoja nueva, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, dice que muestra el porcentaje del total. O sea, vale decir, tenemos que seleccionar esto, ¿no? Y con el total, ¿no? O sea, esto, no nos olvidemos de los encabezados, ¿ya? Entonces, me dice circular, ¿no? Entonces, me voy a la ficha insertar, acá está circular, ¿no? Entonces, escogemos, bueno, vamos a escoger gráfico circular 3D, ¿no? Ahí está el gráfico circular 3D, ¿no? Entonces, me dice que, ya está, ¿no? Me dice que muestre el porcentaje del total. Acá, mira, necesitamos sus valores, ¿no? Necesitamos valores. Entonces, ¿qué ponemos? A ver, para que nos aparezca acá. ¿Dónde me voy para poner los valores? A ver, acá me voy a ir. Etiqueta de datos, selecciono, ahí están los valores. Y en los valores me dice que no, quieren porcentaje, no me piden porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces selecciono, miren, de estos etiqueta de datos, y me voy acá, pues, en esta opción, que se ha habilitado opciones de etiqueta, ¿no? A ver, no seleccionar, ahí también selecciono opciones de etiqueta, acá, miren, el valor lo deshabilito, los valores, y lo pongo en porcentajes, ya está en porcentajes, ¿no? Entonces acá podemos hacer lo mismo, también podemos cambiar de color, a ver, para que se noten, a ver, un rojo puede ser, ¿no? Y lo podemos dar de tamaño, ¿no? Podemos dar negrita también, ¿no? Entonces, mire, esa forma, ¿no? De esa forma nosotros podemos dar los porcentajes, ¿ya? Ahora, luego me dice, a ver, luego me dice, muévalo a una nueva hoja, ¿ya? Entonces, a ver, esto de acá, vamos a moverlo. ¿Cómo lo movemos? Miren, voy a crear una hoja, ¿no? Acá al ladito de ejercicio 3. Ya está, miren. En hoja 1 he creado. Entonces, para moverlo esto, a ver, tenemos acá en diseño, acá.
en mover gráfico, dice, mover gráfico, ¿ya? Hago clic y acá me aparece, pues, para mover, seleccione dónde desea colocar el gráfico, ¿no? En una hoja nueva o en un objeto, ¿no? Entonces, miren, entonces, ¿dónde quiero colocar? Entonces, lo quiero colocar, miren acá. ¿Dónde lo quiero mover? Lo que he creado yo, miren, una hoja nueva, hoja 1 he creado. Entonces, lo voy a seleccionar acá, lo pongo a aceptar. Miren, se ha movido a la hoja 1, ¿no? Se ha movido a la hoja 1. Ahora, la otra forma es esto, ¿no? Acá, por ejemplo, ya, a ver, la otra forma, a ver, me voy también a diseño, a mover. En esta parte de acá, miren, voy a escoger una hoja nueva, ¿no? Hoja nueva. Entonces, acá lo podemos poner, a ver, puedo cambiar ya acá, ya que sea gráfico 1, ya lo voy a dejar, no lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que va a hacer? Mire, lo voy a poner a aceptar. Miren, automáticamente crea una hoja, ¿no? Entonces, mire, ya lo pone, mire, todo en un, ¿no? Eh, la hoja de trabajo, todito el gráfico le pone, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas de mover el gráfico, ¿ok? Listo. Eh, esto ya lo hicimos, esto acá. Entonces, ahora nos vamos a pasar a lo que es el ejercicio 4, ¿ya? El ejercicio 4. A ver, en el ejercicio 4 nos dice, crea un gráfico combinado de columnas y línea que muestre los montos de ventas de los 3 primeros productos en los 4 meses. Allá, de los 3 primeros productos. O sea, vale decir, desde A3 hasta E6, o sea, los 3 productos, los 3 primeros productos, ¿no? Y que sea un gráfico combinado. Entonces, a ver, vamos a la ficha insertar. A ver, cogemos acá columnas agrupadas en 2D nomás. A ver, escogemos acá 2D. Ya está. Acá, a ver, me dice entonces combinado, ¿no? O sea, uno de ellos me dice que debes con una línea, ¿ya? Uno de estos productos con línea. Entonces, a ver, ¿dónde? Cambio tipográfico. A ver, acá, en la opción cambio tipográfico. Ya, acá, a ver, gráfico. Podemos convertirle, a ver, para cambiarlo, a ver, tenemos que seleccionar. Voy a ver, cambiar esto, ya, selecciono acá, miren, ¿no? Selecciono esto, uno, ¿no? De los productos, cambio tipo de gráfico, y le pongo línea, acá está, ¿no? Acá está línea, miren, línea, aceptar, ¿no? Entonces, miren, ya he combinado, ¿eh? He combinado el gráfico, miren. Producto 1, celeste. Producto 2, tipo naranja, miren. Y producto 3, ya es la línea, ¿no? Ya es la línea, ¿no? Entonces ahí también nosotros podemos darnos sus estilos, ¿no? Entonces podemos hacer maravilla con el gráfico, ¿no? Entonces, a ver, voy a escoger este estilo. Entonces acá, ¿no? Podemos dar también, ¿qué título podemos dar, no? A ver, ¿qué le damos? A ver, proyección. Ponemos proyección, escribir, ¿no? Proyección de los 3 primeros productos, ¿no? Primeros productos, ¿no? Ya está, mire, le he modificado. Pero ahora me dice, guarde el gráfico como plantilla. Entonces, para guardar como plantilla, a ver, acá, a ver, acá.
Allá. Entonces acá tenemos, miren, damos un, en el borde, miren el gráfico, botón derecho o anticlic. Entonces nos vamos a guardar como plantilla, ¿ya? Guardar como plantilla, lo pongo acá, un clic y me aparece esto, nuestra ventanita, ¿no? ¿Dónde lo quiero guardar? ¿No? Entonces miren, tenemos que guardar siempre en esta ruta, no lo tenemos que modificar, ¿ya? En Microsoft, en templates y charts, ¿no? Esa es la ruta, ¿no? Esto más bien no debemos de cambiar. Ahí debe estar. Acá sí lo podemos cambiar, ¿no? Lo podemos cambiar las iniciales de mi nombre, LAM. Entonces, miren, ya le he cambiado, entonces la plantilla se va a llamar LAM. Lo guardo, ya está, ¿no? Ya le guardo. Entonces me dice, ya he guardado la plantilla. En el ejercicio 5, dice, usando el atajo de teclado, Alt más F1, ¿no? Genera un gráfico que muestre los montos de venta de los productos 3, 4 y 5 en los 4 meses, ¿ya? Luego aplícale la plantilla que creaste en el ejercicio anterior. Entonces me dice de los 3, ¿no? 3, 4 y 5, ya está. He seleccionado las celdas A6 hasta E8. Entonces ahí me dice que aplique el atajo, ¿no? Al F5, a ver, al F1, ¿no? Al F1. Ya está, ¿no? Miren, un atajo. Entonces, luego me dice que genere el ejercicio anterior, ¿no? Dice, luego aplícale la plantilla que creaste, dice, ¿no? Entonces la plantilla, a ver, creo que está en cambiar tipo de gráfico. Acá está en plantillas, ¿ya? Acá en plantillas. Y en plantillas escogemos, ¿no? Acá está LAM, ¿no? Ahí también LAM, la plantilla que he creado, LAM, ¿no? LAM. Entonces hago un clic, lo pongo a aceptar, ¿no? Ahí está la plantilla, ¿no? Del producto 3, del producto 4 y del producto 5, ¿no? Entonces de esa forma podemos editar gráficos, moverlos, ¿ya? Editarlos, combinarlos, ¿no? Ok. A ver, para terminar, nos faltaba lo que son la función I y la función O. Ya, entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá antes que nos gane el tiempo?